a la grabación de la clase. Espero que estén todos bien para empezar esta nueva sesión. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Ya listos, listas para poder empezar. ¿Qué tal, Edson, Ariana? Muy buenos días. Diana, Oscar, ¿qué tal, Sharon? Muchas gracias por la espera. Algunos minutos se nos han ido pasando en la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. ¿Qué tal, Estefano, Camila, Alejandra, Angelina, Camila? ¿Qué tal? Ya estamos en la semana 7. Bien, ya en esta semana van a recibir sus notas de la tarea académica que entregaron el día sábado, ¿no? Así que estén atentos, atentas a esa evaluación, ¿no? Se las voy a estar enviando esta semana. Y recuerden que como ya enviaron ese trabajo, esa tarea académica, ¿ya? No hay parcial, ¿bien? En este curso, ¿ya? No hay parciales, así que en la semana 8 ustedes no tienen que entregar ningún trabajo adicional, ¿ya? Solamente calificamos lo que es la tarea académica, que ya la entregaron el día sábado, ¿bien? Y además, como es semana de parciales, la siguiente semana no hay parciales ni tampoco hay clases, ¿ya? Tampoco vamos a tener clases, ¿bien? Entonces vayan anotando eso, ¿ya? Listo. ¿Alguna duda, comentario al respecto? Todo bien, ¿no es cierto? Listo. Entonces, quedamos así, ¿ya? Para la próxima semana ustedes dan sus parciales, pero nosotros no tenemos clases ni entrega de trabajos, ¿ya? Porque ya lo entregaron, así que al menos este curso van a descansar, ¿bien? Listo, chicos. Entonces, hoy día, continuando con la clase, con la sesión, tenemos un tema muy interesante que nos va a servir a todos, ¿no? Para poder identificarnos un poco con nuestros orígenes, ¿no? Buscar un proceso de identidad, ¿bien? Vamos a tener una clase sobre desarrollo cultural, ¿ya? Vamos a hablar sobre algunos procesos culturales que se fueron dando a partir de los fenómenos de migración, ¿bien? Y tienen que ver, sobre todo, tienen que ver mucho con nuestro proceso de identidad, porque se van a ir estableciendo nuevos códigos, nuevos comportamientos, ¿no? Incluso vamos a experimentar, ¿no? Cómo la sociedad, ¿no? Va a buscando otras alternativas de poder expresarse, ¿ya? A partir de la música, ¿no? De las acciones, de las actividades, ¿bien? Y eso es algo que, bueno, que se ha venido desarrollando a partir de 1940 en adelante y que va a ser una nueva alternativa, ¿no? De expresión cultural y que va a formar parte de nuestro proceso de identidad, ¿ya? Estamos hablando, ¿no? De los años 40 y su formación dentro de un proceso cultural de lo que se llama la cultura chicha, ¿no? La música chicha, ¿no? Y también otros elementos, ¿ya? Vamos a ir viendo cómo se fue dando un proceso de mestizaje, ¿no? Que ha sido muy cuestionado, ¿no? En sus inicios, pero que poco a poco, progresivamente, el país lo ha ido, ¿no? Aceptando, asimilando, ¿no? Y tratando de entenderlo, ¿ya? Estos son, digamos, los procesos que vamos a ver en los llamados cambios culturales que se van a dar entre el 30 y el 68, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Nosotros ya hemos visto en estos años este contexto, ya lo hemos estudiado, ¿no? Este contexto ya lo hemos estudiado en situación política, ¿no? En política hemos visto, por ejemplo, las políticas de masas, ¿no? Políticas de masas. Bien. En cuestiones sociales, ¿no? Hemos visto los movimientos colectivos, ¿no? Movimientos sociales, ¿bien? Como por ejemplo las migraciones, ¿no? Y otros colectivos más, ¿ya? Y ahora, ¿no? En cultura, en economía también, ¿no? ¿Han hecho la tarea de sesión online? ¿Han hecho su sesión online? En
economía, que está en su sesión online, ¿ya? Estamos viendo el desarrollo de nuevas industrias, ¿no? Por ejemplo, la pesquera y la minera, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo aquí, entre el 30 y el 68, ¿ya? Y además, llama mucho la atención, ¿no? Que en este proceso, los movimientos de masa son los más llamativos, ¿no? Son los que más llaman, ¿no? La atención para poder interpretar, ¿no? Estos acontecimientos, ¿ya? Ahora, al momento, en estos años, perdón, de producirse la migración del campo a la ciudad, ¿ya? Entre 1930 a 1968, ¿bien? Al producirse las migraciones, sobre todo, se va a establecer un proceso de mestizaje cultural, ¿ya? Ese mestizaje no va a ser tan sencillo, ¿ya? No es nada fácil, ¿bien? Es un proceso bastante complicado, difícil, ¿no? Es un choque cultural de diversas regiones, de diversas manifestaciones, que si bien son parte de un Estado, son parte de un país, no se llegaron nunca a conectar al 100% porque había un proceso de discriminación, de racismo, ¿no? Esa clase, no sé si se acuerdan de la semana 2 que hablábamos, ¿no? Cómo eran tratados las personas en el Ande, ¿no? Una explotación, ¿no? Y falta de reconocimiento en los derechos, ¿no? De estas poblaciones, generan que al momento de la migración, estas personas que migran no sean del todo aceptadas o asimiladas, ¿ya? Muchas de las poblaciones migrantes van a sufrir discriminación nuevamente ahora en la ciudad, ¿bien? Por lo tanto, ¿no? Esa llegada del migrante va a traer consigo dificultades, tanto para el migrante, ¿no? Que no se siente aceptado o no se siente ¿no? reconocido, ¿ya? En su mismo país, ¿no? Y por otro lado, de las personas de la ciudad, ¿no? ¿Qué situación experimentan las personas de la ciudad también, ¿no? La del rechazo, ¿no? La de superioridad, ¿ya? Eh, el también de ponerse en una situación ¿no? de aprovechar la circunstancia, ¿no? De la llegada del migrante, ¿ya? Entonces, todas estas cosas se van a ir experimentando a partir de los fenómenos de migración, ¿bien? Pero a la larga se van a producir mestizajes, ¿ya? A largo plazo van a comenzar a generarse procesos de cultura, procesos de sociabilización, ¿no? Que van a ser nuevos, ¿no? Para el país y para las ciudades que reciben las migraciones, ¿ya? ¿Cuántos de nosotros finalmente somos hijos o nietos de migrantes, ¿no? ¿Cuántos de nosotros somos hijos o nietos de migrantes? A ver. ¿Quiénes son sus familiares? ¿Quiénes son sus abuelos? ¿De dónde vienen? ¿Son todos de Lima? ¿O de repente están al interior del país, pero igual sus abuelos han migrado? ¿Cuál es la situación de ustedes? ¿Qué han podido ver en su familia? Por ejemplo, en mi familia, ¿no? Mi abuelo es del Cusco y mi abuela materna es de Chiclayo, y por parte de mis abuelos paternos son de Chiclayo todos y todos migraron, ¿no? Todos finalmente migraron a Lima, ¿ya? Y la familia que tiene mucho mestizaje cultural es la familia de mi mamá, por ejemplo, ¿no? Porque la familia de mi mamá, ¿no? Mi abuelo es del Cusco y mi abuela es de Chiclayo. Entonces, en la casa de mis abuelos se mezclaban muchas tradiciones, ¿no? Había un orgullo, ¿no? Por parte de mi abuelo de ser del Ande, de ser del Cusco, ¿no? Y por parte de mi abuela, pues había una situación más criolla, ¿no? Las comidas eran riquísimas porque, bueno, mi abuela era de Chiclayo, ¿no? Pero también había mucho orgullo por parte de la familia de mi abuelo, ¿no? Porque eh, reconocían sus orígenes andinos, ¿no? Y bien orgullosos de ello, ¿no? Sin embargo, entre los hijos, ¿no? Entre los hijos de mis abuelos, ¿no? Había una situación muy anecdótica, ¿no? Porque algunos habían salido a mi abuela, ¿no? Y otros a mi abuelo,
indígenas, ¿no? Y por lo tanto, entre ellos había chistes o situaciones graciosas para ellos, ¿no? En donde decían, ah, tú eres un adoptado porque eres un cholo, ¿no? Entonces, esto, si se percibe en una familia, ¿no? Es una situación que va a ser muy común en la ciudad misma, ¿no? La ciudad misma comienza a generar la situación despectiva o peyorativa del migrante al denominarlo cholo, ¿no? Una persona a la cual inferiorizan por sus orígenes, por sus procesos culturales, por su identidad, ¿ya? Y eso normalmente va a pasar en la ciudad, ¿ya? Pero esa situación, por ejemplo, que yo les comento de mi familia, ¿no? Del caso de mi mamá, ¿no? Es una situación que llevó al mestizaje cultural, ¿no? Por parte de mis dos abuelos, ¿no? Y que sus hijos tengan arraigado tanto la situación criolla, ¿no? De ciudad y también la situación del migrante indígena, ¿no? Que era por parte de mi abuelo. Entonces, la familia de mi mamá, ¿no? Ya fue un proceso de mestizaje. ¿Cuántos de nosotros también pasamos por ello, ¿no? Por ejemplo, que sus abuelos sean de la selva, de repente son de Iquitos, pero su abuelo, ¿no? Es de Ayacucho, ¿no? Ya esa mezcla cultural es muy importante porque nos identificamos con diversos, ¿no? Orígenes, ¿no? Con diversas tradiciones y costumbres, ¿ya? Y además no se generan normalmente esa mezcla cultural, ese mestizaje, no se va a evidenciar en Iquitos porque sus abuelos ya no están ahí, no se evidencia en Ayacucho porque sus abuelos también ya no están ahí. Se identifican dónde. Se va a manifestar en la ciudad a la cual migraron, ¿bien? Que en este caso, por ejemplo, ¿no? Va a ser Lima, ¿ya? Entonces vamos a ponerle ejemplo a Lima. Bien, hoy día sí vamos a hablar de cosas bastante centralizadas, vamos a especificar los casos que encontramos en Lima porque es la ciudad que más experimentó un mestizaje cultural. Bien, y además, bueno, yo entiendo que muchos de ustedes no están en Lima, ¿no? Pero también están en algunos lugares al interior del país y ahí también ha habido procesos de mestizaje, ¿ya? Pero por ser este el caso, ¿no? En donde vamos a hablar de un proceso de centralización, nos vamos a concentrar en Lima, ¿ya? Entonces, espero, ¿no? Que este ejemplo que yo les he otorgado pueda también servirles para sus familias, ¿no? ¿Cuántas de sus familias son mixtas? ¿Cuántas de sus familias han venido a parte de un proceso de mestizaje cultural, ¿no? Véanlo en sus abuelos, ¿no? De repente, o en sus papás, ¿no? Cómo son sus tradiciones, cómo son sus costumbres, ¿no? Si de repente en sus casas todavía se habla el quechua, ¿no? O de repente si todavía se utilizan comidas, ¿no? De la sierra o de repente del norte o del sur del país, ¿no? O hay días en que se cocina de repente, ¿no? Como cocinaba su abuela, o otros días como lo que pedía o cocinaba su abuelo, ¿no? Entonces hay muchas de estas cosas que ya vienen a ser parte del mestizaje, ¿no? Hasta la música, ¿no? Los bailes, la música, la forma de todo tipo de expresión o de manifestación que cumpla roles de identidad tiene que ver con el proceso cultural, ¿ya? Y en este caso hay una gran diversidad, hay un gran mestizaje, ¿ya? Porque Lima va a recepcionar a muchas tradiciones y costumbres y procesos culturales de diferentes partes del país, ¿ya? Y se van a comenzar a mezclar, ¿no? Y también de cierta manera cuestionar, ¿no? Muchos de esos procesos culturales, ¿ya? Como les digo, Lima, ¿no? Es el lugar central en donde prácticamente todo este mestizaje se origina, ¿bien? Pero no siempre, ¿ya? Ojo, no siempre esas tradiciones van a ser bien asimiladas, van a ser bien recibidas, ¿ya? El migrante que llega a la ciudad, ¿ya? El migrante que llega a la ciudad, sobre todo es un migrante que lamentablemente ha sufrido procesos de inferiorización, ha sufrido procesos de rechazo, ¿bien? Entonces, interpreta ese migrante que el proceso de rechazo que ha recibido, ¿ya? Es por sus orígenes, de repente es por cómo es él, cómo se ve, cómo luce, la ropa que viste, ¿no? O de repente también por su música, ¿no? Por sus expresiones culturales. Entonces, eso, ¿no? El migrante
va a cuestionarlo mucho porque lo hace sentir mal en el momento de llegar a la ciudad, ¿no? Y eso va a querer ser eliminado por el migrante, ¿ya? ¿Sí? ¿Hay alguna intervención? Melody, creo. Ay, ok, Melody, está bien. Listo. Sí, no te preocupes. ¿Ya? Entonces, así como hay un mestizaje cultural en donde diferentes tradiciones y costumbres se mezclan, ¿no? Eh, de diversa manera, ¿no? Según la localidad de donde tú hayas llegado, ¿no? Traes tus tradiciones y costumbres. Eso puede llegar a pasar generando un proceso de mestizaje, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí dos cosas, ¿ya? El mestizaje, ¿no? Tradiciones, ¿no? Y costumbres, ¿ya? Diversas actividades, ¿ya? ¿Bien? Que se mezclan, ¿no? Se fusionan, ¿ya? Se fusionan. ¿Bien? Esto puede pasar, ¿ya? Este es un proceso, ¿bien? Este es el punto uno, ¿ya? Pero también, perdón, hay un punto dos, ¿ya? El migrante, ¿ya? No está siendo, ¿no? Bien aceptado, ¿no? A la ciudad que llega, ¿ya? ¿No? Sus, digamos, sus tradiciones, ¿no? Son rechazadas, ¿bien? Por lo tanto, ¿no? Tú como migrante, ¿qué vas a hacer? O sea, si llegas a esa ciudad y te das cuenta, ¿no? Que si tus tradiciones y costumbres están siendo rechazadas, para poder adaptarte a ella, ¿vas a seguir con tus tradiciones o vas a querer abandonar tus tradiciones? ¿Bien? Entonces, eso también es lo que sucede, ¿ya? No todo también es mestizaje, sino que también se da un proceso de lo que se ha querido llamar la cholificación, ¿ya? ¿Qué es la cholificación? ¿Ya? Es el proceso por el cual, ¿no? El migrante trata de adaptarse, ¿bien? Pero trata de adaptarse a una ciudad que no acepta completamente sus tradiciones y costumbres y por lo tanto ese migrante va a tener que ir desadaptándose de sus costumbres para poder adaptarse a las costumbres de la ciudad, ¿ya? Y es un proceso muy difícil y doloroso, ¿bien? Porque comienzas a generar pérdida de valores, ¿no? Comienzas a generar pérdida de identidad, ¿ya? Porque estás tratando de olvidar tus tradiciones y costumbres para asociar a otras, en donde no necesariamente por hacerlo vas a ser bien aceptado, ¿bien? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos el proceso de cholificación, ¿ya? El esfuerzo, ¿no? Que hacen las poblaciones migrantes para poder ser asimilado, adaptarse a la ciudad que los recibe, ¿no? Tratar de olvidar sus tradiciones y costumbres y adaptarse a unas nuevas, ¿no? Para poder ser de cierta manera aculturado o educado, ¿no? E integrado parcialmente a la sociedad urbana. ¿Por qué decimos parcialmente? Porque esto no te asegura, ¿no? Que vas a ser aceptado. Es más, muchas veces a esa persona migrante tratando de adaptarse a la ciudad o cogiendo las alternativas que la ciudad le impone, normalmente son discriminados como cholos, ¿bien? O se usan constantemente términos como ay, igualado, ¿no? Es un término que utilizaban mucho de repente nuestros abuelas, ¿no? Hay, ¿no? El término constante de, ¿no? Te cholean, ¿no? ¿Por qué? Porque te discriminan, ¿no? Al tratar también de adaptarte a esa ciudad, a sus costumbres y tradiciones, no terminas tampoco por estar al 100%, ¿no? Aceptado, ¿ya? Entonces, ese proceso de desadaptación, ¿no? De poder eliminar tus tradiciones y costumbres para poder incorporarte, ¿no? A una ciudad para que te puedan aceptar, para que puedas sentirte aceptado, asimilado, ¿no? Y poder captar la, la, la cultura de ese lugar al que llegas, ¿no? No te es al 100% satisfactorio.
¿ya? Porque no te llegas a ubicar al 100% en esa ciudad, ¿no? Porque por más que te desadaptes de tus tradiciones, no llegan a aceptarte al 100% en esa ciudad. Por lo tanto, ¿no? Hay una situación de pérdida de valores, ¿no? Hay una situación de rechazo continuo, ¿no? Que fomenta, de cierta manera, un proceso de informalidad, ¿bien? ¿Por qué? Porque al sentirte rechazado, ¿ya? Comienzas a generar necesidades también, ¿no? O procesos de poder adaptarte en una situación en donde no te terminan por aceptar y fomentas criterios de informalidad, ¿no? Tratas de burlar la ley, ¿no? Tratas de generar un acomodo a las situaciones en un lugar donde no necesariamente se te está aceptando, ¿ya? Entonces, eso procede a la llamada cholificación, ¿ya? La llamada cholificación, por lo tanto, se puede entender, ¿no? Como desadaptaciones, ¿no? Pérdida de valores y su reemplazo también por otros valores que van a asimilar, ¿no? Pero a su vez, ¿no? También hay una especie de rechazo a la normativa que encuentras, ¿no? A la normativa, a las normas o a las reglas que puedes ir encontrando en la ciudad misma, ¿no? Y que luego, ¿no? Esa especie de rechazo, ¿no? A las normas que se te quieren imponer para que tú puedas ser aceptado, es visto como una informalidad, ¿ya? Entonces, eso, ¿no? Ese tipo de conductas es lo que normalmente vamos a encontrar en el proceso de cholificación, ¿bien? Y que a la larga ha ido generando estereotipos o prejuicios, ¿no? Con respecto, ¿no? A este tipo de adaptación, ¿no? Que se genera con el migrante, ¿ya? Ojo, no hay que generalizar ni es generar cuestiones estereotipadas, ¿no? Este análisis de la cholificación no tiene intenciones, de cierta manera, ¿no? De fomentar, ¿no? Una informalidad por orígenes étnicos, ¿no? O sea, no tiene nada, no es una cuestión que se vaya dado para todos, ¿ya? Pero sí es un proceso, ¿no? Cultural que aparte del mestizaje también se originó, ¿no? Ese migrante que va a tener que acostumbrarse a una ciudad, se va a tener que desadaptar de sus costumbres, y al desadaptarse de sus costumbres, de sus tradiciones, surge un proceso de pérdida también de valores, de tradiciones y costumbres a los cuales él estaba arraigado, ¿no? Y ahora, para poder adaptarse a la ciudad, va a tener que generar una situación bastante crítica hacia él misma, ¿no? Y eso es algo bastante difícil, ¿no? Ese proceso va a ser el de la cholificación. Y además, por más que lo intente, ¿no? Lamentablemente, no termina tampoco por ser reconocido al 100%, ¿ya? ¿Se entendió hasta aquí? ¿Se entendió en qué consiste ese proceso? ¿Sí? Muy bien, listo. Entonces, sí va a existir ese proceso que, como les digo, es un proceso doloroso de entender, ¿no? Es un proceso difícil también para todos el darnos cuenta que muchas personas, ¿no? Por ejemplo, que han podido ser familiares directos, ¿no? Han tenido que pasar muchas veces por ese proceso, ¿no? De tener que acostumbrarse a una ciudad que no terminan por asimilarlos al 100%, ¿no? Pero también hay otra alternativa, ¿ya? También no todo es como la cholificación. También hay la otra alternativa de poder hacer prevalecer, no rechazo mis tradiciones, ¿no? No rechazo mis tradiciones, ¿no? Ni mi cultura, ¿ya? Vengo con ella, ¿no es cierto? ¿Ya? No rechazo mis tradiciones ni mi cultura y la adapto a la ciudad, ¿ya? La adapto a la ciudad y convivo con ella, ¿no? Y es más, no solo convivo con ella, sino también comienzo a asimilar otras culturas similares a las mías, ¿ya? Y la ciudad es la que recepciona, ¿no es cierto?, toda esta situación, ¿ya? La ciudad de Lima, por ejemplo, muy poco acostumbrada a las costumbres y tradiciones de la sierra, ¿no? Va a ir asimilando, ¿no? La gente en la ciudad va a ir asimilando lo traído por los migrantes, ¿ya? Entonces, la ciudad, ¿no? De Lima, por ejemplo, que muy pocas veces, ¿no? Interactuaba con la música del Ande o de la selva, ahora va a tener que interactuar con ella,
¿no? Ese mundo criollo, ese mundo del criollismo, ¿no? Que de cierta manera también era parte de un sector informal, parte de un sector de sectores populares, de clase media, no bien aceptado, ahora va a tener que mezclar, ¿no? Su criollismo, ¿no? ¿Ya? Con la cultura del Ande, ¿bien? Y ese mestizaje es el que también se va a producir en la ciudad, ¿ya? Entonces, no me desarraigo de mi cultura, no me desarraigo de mis tradiciones, sino que más bien la asocio, ¿no? La adapto a la ciudad. Y la población de la ciudad va a ir también, ¿no? De cierta manera, asimilando esa presencia de tradiciones del Ande y de la selva también a largo plazo, ¿ya? Más adelante de la selva, ¿ya? Entonces, estos migrantes, ¿no? Van formando asociaciones, clubes colectivos, ¿no? Que les permitan no olvidarse de sus tradiciones ni de su cultura, ¿no? Entonces, así se van formando asociaciones como clubes provinciales, distritales, etcétera, ¿no? Estableciendo además también un mestizaje en la misma ciudad, ¿no? Porque, por ejemplo, viene la gente de Huancayo, ¿no? Y con su música y sus bailes, sus comidas, ¿no? Y también puede venir la gente, ¿no? De Trujillo o de Chiclayo, o también vienen de Cajamarca, y ellos mismos funcionan sus procesos culturales, ¿no? Entonces, esto también es algo que se va a dar. No solamente las costumbres de la ciudad se van a mezclarse con las de migrantes, sino también migrantes de ciertos lugares con otros migrantes de otros lugares, ¿ya? Y van a comenzar a formar un nuevo sistema, ¿no? De mestizaje en la ciudad, ¿bien? Todo esto produce un nuevo sistema, ¿no? En Lima, por ejemplo, porque Lima es la que va a recepcionar muchas de estas cosas, ¿bien? Además, la música va a ayudar mucho, ¿no? A la interacción del mestizaje, ¿bien? Se va a reconocer mucho la música del Ande, ¿no? Y también del interior o de la selva, ¿no? Porque hay medios de comunicación que ya se vuelven masivos, ¿ya? Por ejemplo, medios de comunicación que ayudan, ¿no? A poder reconocer esta música, como la radio, ¿no? Los conciertos, ¿bien? Y normalmente estos conciertos y esta música, ¿no? Esta expresión cultural, ¿no? De estas personas, ¿no? Migrantes, van a comenzar a ser expresadas un día en especial, ¿ya? Lamentablemente, pues el migrante vive en una situación de explotación, ¿no? Muchas veces se le obliga a trabajar largas horas laborales, ¿ya? Y incluso hasta trabajan los días sábados, ¿no? De lunes a sábado, algunos hasta domingo, ¿no? Pero hay un exceso del trabajo que abarca hasta los fines de semana, ¿ya? Pero tienen, aunque sea un día libre, para expresar, ¿no? Para poder divertirse o para poder liberarse, ¿no? De toda esa situación de explotación de trabajo que viven en la ciudad, ¿no? Ese día especialmente es el día domingo, ¿no? Y el día domingo se vuelve como un día, ¿no? De celebración, en donde es un día para ellos, en donde pueden expresar, ¿no? Todas sus manifestaciones culturales, su comida, sus bailes, su música, ¿no? E interactuar entre ellos, ¿ya? Ese es el día domingo, ¿ya? Los clubes provinciales o distritales se llenan los días domingos, ¿no? Precisamente porque es el día, pues, de mayor festividad para ellos, y además también porque es el día que tienen de cierta manera libre, ¿no? Considerando, ¿no? Las largas horas que trabajan para las fábricas o en las industrias, o como vimos la clase pasada, ¿no? Muchas mujeres como empleadas del hogar. Bien, entonces de esta manera varios representantes, ¿no? De las culturas, sobre todo del Ande y de la sierra del país, llegan, ¿no? A establecerse en la ciudad. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende esto aquí? ¿Sí? Perfecto. Listo. Entonces, eso por parte del migrante, ¿ya? Que a diferencia del proceso de cholificación, no olvida sus raíces para adaptarse a otras, ¿no? O generar un proceso de, ¿no? De cierta falta a las normas para poder, ¿no? Enfrentar la ciudad, ¿ya? Sino que en este caso, ¿no?
hay migrantes que también adoptan la postura, ¿no?, de no olvidar esas tradiciones, ¿ya?, y fomentarlas. Bien. Cuando la ciudad, ¿no?, recibe, asimila, ¿no?, las formas del migrante, ¿ya?, por otro lado, el migrante también adopta lo que va a encontrar en la ciudad, ¿ya? ¿Qué cosas se encuentra en la ciudad? Si el migrante del Ande, por ejemplo, o de la selva, trae sus músicas folclóricas, sus vainos, sus carnavales, ¿no?, etcétera, ¿la ciudad qué le ofrece? ¿Bien? ¿Qué les ofrece la ciudad? ¿Qué se escuchaba? ¿Qué música se escucha en la ciudad? ¿Ya? En la ciudad, por ejemplo, en Lima, antes de la llegada de los migrantes, no se escuchaba el huayno, se escuchaban músicas más de géneros tropicales, ¿no? La salsa, las guarachas, ¿no?, por ejemplo, ¿bien? La música criolla, ¿ya? Eh, todo este ritmo, ¿no?, de música es la que se encuentra en la ciudad, ¿ya? Y eso es lo que al llegar el migrante escucha, eso es lo que el migrante escucha al llegar a la ciudad y comienza, ¿no? Digamos, si es que interactúa con ello también, comienza un mestizaje, no solamente, eh, como hemos dicho biológico, ¿no?, sino también cultural, ¿no? El huayno y las músicas propias de la ciudad se fusionan también, ¿no? Y empieza nuevos géneros musicales, ¿ya? Por ejemplo, a mediados de los años 60 aparecen los primeros grupos de cumbia peruana, ¿no? Grupos de cumbia, ¿no?, que interactúan, han generado una mezcla, un mestizaje entre aquellos instrumentos que utiliza el huayno, ¿no?, el ritmo del huayno y también el ritmo que pueden encontrar en las músicas de la ciudad, por ejemplo, la salsa, las guarachas o los merengues, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto va generando un nuevo género que vamos a denominar la música chicha. ¿Bien? Entonces, esos son los inicios de esta llamada música chicha que tiene su base en el mestizaje cultural, ¿ya? La música chicha, o también llamada la cumbia peruana, no es una música que haya sido traída por el migrante, no. Ya es una música creada en la ciudad, tiene identidad de la ciudad, ¿ya? Ya es propia de Lima, por ejemplo, ¿ya? La música chicha es parte de la identidad de un limeño, ¿bien? Así como se fue asimilando o aceptando la música criolla de sectores populares o de clases medias, la chicha también se ha ido adaptando, ¿no?, a las necesidades del mestizaje cultural que se comenzaron a promover en la ciudad, ¿ya? La música chicha no es una música creada en la sierra, no es una música creada en la selva, no, es una música de cierta manera también creada en la costa, en la ciudad y en la ciudad de Lima, ¿ya? Y por lo tanto tiene una identidad, ¿no?, en la ciudad, ¿bien? Que la vio nacer, la vio desarrollarse, ¿bien? Como parte de estos procesos de mestizaje, ¿ya? De cierta manera, ¿no?, la música chicha nace, ¿no?, de ese mestizaje y también de ese proceso de adaptación y desadaptación, ¿no?, que hemos hablado. Tiene ambos, ¿ya? La música chicha también va a ser una música, ¿no?, que genera estereotipos o genera ciertos prejuicios sobre la población que la escucha, ¿no? Normalmente se piensa que la población que escucha esta música va a ser gente del mal vivir o delincuencial, ¿no? Porque, de cierta manera, es una música que, que habla de las vivencias, ¿no?, de una población que sufre la adaptación, ¿no?, o que sufre el de vivir en una ciudad que no lo acepta al 100%, ¿ya? Y claro, eso es lo que normalmente se escucha en las letras de estas canciones, ¿no? ¿Ustedes han escuchado hablar de Chacalón, por ejemplo? Chacalón, que fue uno de los máximos exponentes de este género musical, ¿no?, que trae el mestizaje cultural, ¿ya? También hay otros, ¿no?, como los Mirlos, el Gran Combo o los Chapis, pero creo que el más representativo de estos géneros y del sentir, ¿no?, del proceso tanto de cholificación como de mestizaje cultural es la figura de Chacalón, ¿no? Sus letras, de sus canciones, su música, ¿no?, ayudan mucho a interpretar esto. ¿Bien? ¿Les parece si les paso un video? ¿Ya? Les voy a pasar un video para que ustedes puedan ayudarse un poco mejor a interpretar, ¿no?, este género de la música chicha. ¿Ya? A ver, un momento, por favor, ¿me esperan?
Se empieza por el nombre de Chicha, porque había una canción, La Chicherita, entonces de ahí arranca un poco el nombre de Chicha, y porque se empieza a fusionar la cumbia costeña de hace 30 años con los destellos, con el folclore de diferentes puntos del país. Entonces los chapis, cuando llegan a Lima, eran provincianos que hacían huayno, y llegan a Lima, se encuentran con los destellos, que hacían cumbia costeña, y hacen la fusión, hacen el huayno cumbia, y ahí es donde se denomina este género musical chicha, ¿no? Es un estilo más que le pusieron a la cumbia. Nunca hemos querido tomar nombres de otro folclore, tan es el caso de la cumbia, que viene de Colombia. Entonces para nosotros el ritmo, como nombre, como patrimonio cultural, lo pusimos chicha, porque chicha es bebida sagrada del Inca. Ayer bebida sagrada del Inca y hoy género musical. Entonces de esa partida nosotros tomamos una parte original. Ahora la que ya se dice, la llamada tecnocumbia, creo que para mí es solamente un formulismo, es un nombre. En la base original está la música tropical peruana, la música chicha, la música que nosotros hacemos. Me inclinaría más yo a que se le llame chichi, todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque chicha es una informalidad. Tenemos un presidente chicha, tenemos bancos chicha, tenemos préstamos chicha, tenemos una realidad chicha, ¿no? Entonces, esta cumbia debe se llama chicha también. Debía, salvo a algunos no le gusta la palabrita, pero eso no lo hace, no le hace nada, pues. O llámale Pedro Pérez, ¿no? Pero identifícalo, pues, ¿no? Se identifica, o sea, debíamos de crear algo, alguna palabrita para que esta música nuestra no se pierda, pues, o no sea captada tan salvajemente como ha sido captado, por ejemplo, el pisco peruano, que ahora es pisco chileno. Bueno, sí es una costumbre, ya, pues esto viene de los mismos periodistas, ¿no? Ahora no sé por qué todo lo llaman chicha, a periodistas chicha, todo, ¿no? Discriminan, pero ¿qué se va a hacer? No se va a ir contra la masa, no pueden, nunca. Ahorita, no, eso no se llama chicha, eso es de vano. Podría ser, pues, ya que tanto nos han dicho chicheros, seamos chicheros. ¿Cuál es el problema? El asunto nomás darle la promoción de la perspectiva, de la orientación y qué sé yo, y que no se vea más, sino que se vea bonito. Ponerle saco y corbata a la chicha. Soy muchacho provinciano, me levanto bien temprano para ir con mis hermanos, ay, 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 a trabajar. No tengo padre ni madre, ni mi ladre, solo tengo la esperanza, ay, 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 de progresar. Busco una nueva vida en esta ciudad, donde todo el Chacalón, bueno, Lorenzo Palacio Quispe es el nombre. Él también es hijo de migrantes, él también es nacido en Huancayo y luego viene aquí en la capital. Tiene la importancia y marca un ícono dentro de la música tropical peruana, es en el estilo del canto, en la interpretación. Esa voz entre el quejido lloroso y también fuerte, imponente, reclamativo, es lo que va marcando un estilo en la música tropical. Su música es visto como una especie de energía, de fuerza, pero también a la vez la voz media quebrante, llorosa, y eso es lo que mayormente ha hecho identificar
a muchos jóvenes, generaciones, que muchas veces de repente ven la frustración, el fracaso, la indignación y sus limitaciones o sus penas expresadas o identificadas en esta forma de canto y estilo de hacer el chacalón. Las letras en las músicas expresan los momentos de alegría, de frustración, de expectativas, ¿no? De una serie de estados anímicos que el migrante fundamentalmente experimenta en la ciudad. Entonces hay una vinculación de lo que es la cultura del imaginario popular, de ese migrante que se imagina en la ciudad, que logra ubicarse como tal en función a la relación con otros actores sociales en la ciudad, con el contenido de las canciones. Ahí se da el encuentro entonces entre cultura y música. La música probablemente es una de las expresiones que mejor pueden traducir esos estados anímicos que son quizá parte de la cotidianidad, parte de las actividades diarias a las cuales están ellos inmersos. Cuando uno escucha la música de huayno, cuando uno escucha de la música chicha, no es como las otras canciones que solamente hablan de amor o hablan de lo que sufre el corazón, sino hablan de las vivencias, de lo que sufre realmente la gente del pueblo, como son los niños abandonados, la gente que tiene problemas, que los borrachos, los alcohólicos, o todas esas personas que sufren por no tener un papá, infinidad de problemas, ¿no? La pobreza. Y dentro de mis canciones está eso que ha dejado la cultura de mi papá, por decirlo de una manera, dentro de mí, ¿no? Nosotros los serranos tenemos una capacidad de convocatoria y cuando nos decimos hacer una cosa, lo hacemos. Y eso es lo que hemos hecho, pues la gran capacidad del hombre serrano, pues del hombre provinciano cuando llega a la capital es de ser algo. Y como tú dices, creo que aquí en la capital todavía existe mucho racismo, el racismo del serrano y el costeño, ¿no? El que tiene dinero y el que no tiene dinero. El Perú es un país fracturado, es un país que nació partido y que en los 500 años que ya casi llevamos de historia después de los españoles, nunca se hizo un esfuerzo serio por acercarnos. Las partes seguimos en conflicto, nos siguen oponiendo unos a otros, aunque el discurso del acercamiento tiene más espacio que el que tenía 50 años atrás. Pero reconocer ese hecho no quita en absoluto que la confrontación, que el desdén, el menosprecio y el racismo sigan teniendo una carta de ciudadanía extraordinaria en el país. Siempre se ha levantado tal vez demasiado para satanizar determinados sectores sociales. El mundo de la chicha como el mundo de la delincuencia, de la violencia, de la droga, ¿no? Que también algo de cierto hay, pero tampoco se puede encasillar. Yo creo que por lo menos en los 80, si tú vas a hacer un balance, más que el mundo de la droga, de la decadencia, de la violencia, que existe, ¿no? Y que está ahí, lo que predomina es ese otro aspecto más bien, ¿no? El del mundo andino como irrumpiendo en la escena, un mundo andino creativo que se adapta a los tiempos modernos, que invade las ciudades, ¿no? De manera, de hecho, desordenada, pero finalmente creativa. Yo creo que en los 80s, yo diría que ese es el aspecto principal, sin negar el otro. Tenemos el orgullo de ser peruanos y somos felices. Listo, ahí está algunos, ¿no?, análisis con respecto a estos procesos del mestizaje que fomentaron, ¿no?, de cierta manera la música chicha, ¿ya? Bueno, yo les ponía de ejemplo a Chacalón como parte importante de este proceso cultural, ¿no?, de mestizaje, como una de las mejores alternativas musicales para poder entender a ¿no?, nuevo proceso, ¿no?, que experimentamos en su mayoría todos los que vivimos en la ciudad, ¿bien? Pero también, ¿no?, al pasar el tiempo hay otras alternativas, ¿no? Por ejemplo, cuando pasa el tiempo, ya hay un migrante que asimila su identidad, ¿no?, asimila su presencia en la ciudad. Es un migrante que se ha logrado adaptar, ¿no?, y ha podido superar las circunstancias, ¿no?, negativas que le ha otorgado la migración.
Vemos también, ¿no? A un migrante que busca mayores oportunidades, por ejemplo, en la educación, en fomentar negocios, ¿no? En ir creciendo ¿no? Económicamente también en la ciudad, ¿no? Y en el país. Y esto es bastante fructífero, ¿no? Porque de cierta manera ha generado un nuevo crecimiento no solo del migrante, sino también de aquellos que dependían del migrante, hijos que ya nacían en la ciudad, ¿no? Que se sienten identificados con las tradiciones y costumbres de sus familias, ¿no? Hay hijos de migrantes que se enorgullecen, ¿no? De sus orígenes, de sus tradiciones, y que poco a poco van a ir evidenciando, ¿no? Que son fruto de ese proceso del migrante, ¿no? Por ejemplo, ya hacia los años 90, ¿no? Hacia los años 90 aparecen grupos musicales o géneros musicales como el rock, ¿no? El rock peruano fusionado con la música chicha o la música folclórica, ¿no? Este rock que por ejemplo, se instala en Lima con los mojarras, ¿no? No sé si ustedes han escuchado hablar de los mojarras, ¿no? Y que luego va también a hacer una representación, ¿no? De este mestizaje, ¿no? Que enorgullece o que identifica, ¿no? A la misma ciudad, ¿no? Entonces, no sé si habrán escuchado estas músicas de los mojarras también, no solamente es la representación de Chacalón entre los años 70 y 80, ¿no? Sino también más adelante la representación de cómo esos géneros se van fusionando con otros, como por ejemplo el rock, ¿no? El rock es parte también, ¿no? Va a traer después un proceso también de mestizaje con la música chicha, ¿no? Entonces eso también es parte de este proceso, ¿ya? ¿Listo? ¿Se entendió hasta aquí? Ah, Camila, el mito de la educación. Es precisamente, Camila se refiere a creer, ¿no? A creer que la educación por sí misma te va a otorgar un desarrollo o una posición mucho más adecuada, ¿no? Tanto económica como socialmente, ¿ya? No todo, le decimos mito porque no siempre va a ser así, ¿no? Puede ser que tú estudies, ¿no? Puede ser que tú te profesionalices, ¿ya? Puede ser que de repente, por ejemplo, un migrante, ¿no? Que no estudió, que fue analfabeto, ¿ya? Pero que logró poner un gran negocio por sus habilidades, ¿no? Por sus habilidades, de repente, para crear algo, ¿ya? Pero con eso creó un gran negocio. Por lo tanto, manda a sus hijos a estudiar para que sus hijos sean algo mejor que él, ¿no? O sea, eso es un mito, ¿ya? ¿Por qué? Porque no necesariamente un proceso educativo te va a hacer algo mejor que otra persona, ¿ya? Pero se cree así, ¿no? Se cree que normalmente el proceso educativo te va a dar situaciones de superioridad, ¿no? O que te va necesariamente, porque te volviste profesional, ¿no? Necesariamente vas a tener ascenso social o necesariamente vas a tener, ¿no? Mejores ingresos económicos, ¿no? Entonces, no siempre sucede así, ¿no? No siempre va a pasar de esa manera, pero creemos, ¿no? Por situaciones culturales se nos ha educado que normalmente eso pasa, ¿no? Y no se cumple a veces, ¿no? De tal manera, ¿no? Puede ser que tus padres de repente nunca estudiaron una carrera o nunca estudiaron una profesión, pero tienen sus casas, tienen sus viviendas, tienen sus negocios, ¿no? Y les ha ido económicamente bien. Pero de repente tú optaste ¿no? Y tus padres optaron por creer en la educación y te brindaron todas las oportunidades educativas, ¿ya? Probablemente termines ejerciendo tu profesión, pero de repente esa profesión no te va a dar todos los ingresos económicos que tus padres tienen por medio de un negocio, ¿ya? Entonces, ese es el mito de creer, de cierta manera, ¿no? Que la educación te va a llevar a sentirte, ¿no? Mejor o superior a otras personas simplemente por el proceso educativo, ¿ya? Lo cual no, de cierta manera se cumple. ¿Bien? ¿Se entendió, Camila? Camila nos preguntaba, ¿no? ¿Por qué lo del mito de la educación? ¿Ya? Ajá.
Bien, entonces eso, por ejemplo, ¿no? Es una explicación a tenerle una fe ciega a la educación, ¿no? Porque con la educación voy a surgir, voy a desarrollarme, claro, de hecho, tener un proceso educativo, no les voy a negar, te amplía la mente, te da pensamiento crítico, te vuelves más objetivo, más tolerante hacia ciertas cosas, eso es cierto, ¿no? Te da un proceso educativo, tener una educación, un proceso educativo te ayuda muchísimo para desarrollarte como persona, sí, pero eso no indica que al momento de elegir una profesión o avanzar con tu educación, ¿no? Te va a hacer mejor o superior a otras, ¿ya? Entonces, eso normalmente es lo que se interpreta con la educación, ¿ya? Y no necesariamente es así, ¿no? Como le puse el ejemplo de los padres o sus abuelos, ¿no? De los negocios, ¿no? Que encumbraron negocios. Esta clase migrante se vuelve la clase media emergente, ¿no? Porque ellos, muchos de ellos, sin un proceso educativo muy estable o muy desarrollado, ¿no? Con lo que tenían, se vuelven grandes empresarios, grandes negociantes, ¿no? Por ejemplo, ahí está el caso de Gamarra, ¿no? O el caso de múltiples negocios en el centro de Lima, ¿no? Muchos de ellos son de poblaciones migrantes que no tuvieron un proceso educativo, pero que emergieron, ¿no? En base a implementar sus negocios. Por ejemplo, Villa El Salvador también, ¿no? Que se vuelve una gran industria de muebles, ¿no? Y varias familias ahí se establecieron en Villa El Salvador y lograron salir adelante con ello, ¿no? Entonces, esa es la nueva clase media emergente, ¿no? Pero luego esa clase va a querer generar en sus hijos una situación mucho más próspera, ¿no? Y piensan que el proceso educativo va a ser algo que los va a ayudar necesariamente, ¿no? Y tienen una fe ciega en que la educación, ¿no? Va a otorgarles algo mejor, ¿no? ¿Bien? Entonces, eso es lo que va a irse dando poco a poco tras ahora, no solamente la llegada de migrantes, sino qué va a pasar con la generación, ¿no? De los hijos de migrantes que ya se establecen en la ciudad, por ejemplo, ¿ya? Como creo que somos la mayoría, ¿no? Casi todos nosotros, ¿ya? A eso llamamos, ¿no? La utilización de formas de socialización, ¿no? Que se adaptan poco a poco a la ciudad, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a ver ahí, ¿bien? A ver, ustedes han visto ayer unos estudiantes, ¿no? Ayer un grupo de estudiantes también me recomendó una película muy buena que se llama Avenida del Arco. ¿La han visto? Avenida del Arco. Es una película que se llama Avenida del Arco y tiene sí, Edson, tiene una parte en la película, ¿no? En donde justo citan, ¿no? Citan a una canción de los Mojarras, Nostalgia Provinciana, ¿no? Y que justo ahí en esta parte de la película, ¿no? Se evidencia este choque cultural, ¿no? Que se encuentra en la ciudad, ¿ya? Entonces, la voy a poner, esta canción es de los Mojarras, ¿no? Pero, como les digo, la citan en la película, ¿no? Como para poder generar, exacto, una muy buena escena, ¿ya? Entonces, se las voy a poner, a ver un momento. No soy de tierra, nací en Lima, pero mi padre sí es serrano y estoy muy orgulloso de donde vengo. Para su mala suerte,
Nosotros, los serranos de mierda como nos llaman, abundamos en Lima. Estamos saliendo delante y nadie va a poder impedir que sigamos progresando. Ahí llegó una generación de pueblos emigrantes. Esa no era la escena. Voy a buscar la escena. Sabes de llano, está cerca el fin. Es nuestro destino que hicieron políticos. No es necesario. Así que esta es la mierda que cantas, ¿eh? Echándole la culpa a los demás de tu destino, ¿eh? ¿Qué haciste acá? Buenas. Le espero, papá, un amigo. Andrés, tú sabes muy bien que a esta casa solo entran los que están en la lista aprobada por mí. Este sujeto no está en esa lista. Pero toca con nosotros, papá. Un carajo, si es el Papa o la Virgen María. Esta es mi casa. No voy a permitir que pongas en peligro a mi familia, y menos por este tipo. ¿No? Sal de aquí. No soy ganado tampoco para que me vote así. Cuidado, serrano de mierda. Lárgate de acá si no quieres que te metan más golpe. Sangre serrana tiene la mayoría de limeños. Así que más bien tenga cuidado usted. ¡Fuera! Ahí llegó una generación de pueblos emigrantes que vivieron un mundo diferente a la de sus padres, a la de sus abuelos. Asistieron a ellos docentes de ciudad, fusionando sus costumbres. Nostalgia provinciana en busca de oportunidad. Ahora ha pasado el tiempo, ahora somos muchos más. Somos limeños, de sangre más tenemos su cultura. No hemos nacido en provincia, más de nuestra sangre. Cárgale. No te quiero volver a ver a mi hijo, ¿entendiste?
Lima ya cambió hace tiempo. Y es hora que se acostumbre a verlo. ¡Fuera! Por culpa de gente como tú, este país está hecho una mierda. Ya me voy, ya me estoy yendo ya. Dios mío, ayúdame por favor. Cantaba la mañana. Lima limeña, Lima limón, Lima cerrada, Lima provinciana, Lima de recuerdos, Lima la hermana. Lima limeña, Lima limón, Lima serrana, Lima provinciana, Lima de recuerdos, Lima la hermana. Provinciana. Bueno, eso en resumen, ¿no? De lo que se genera como el mestizaje, la fusión cultural, ¿no? Pero también cuánto de ello realmente ha sido aceptado o asimilado al día de hoy, ¿no? Entonces, esas son, bueno, lo que se interpreta, ¿no? De recursos o elementos como ¿no? Como el de la película, ¿ya? Y es lo que también hemos venido analizando, ¿no? En estas diapositivas, ¿ya? A ver, ¿qué otras cosas más pasan en 1950, ¿ya? 1950 es un proceso de muchos cambios, ¿no? De evolución, de virajes, ¿ya? Pero también es un momento en donde llega mucha más tecnología, ¿ya? Y esa tecnología se produce, ¿no? En la interacción con los medios de comunicación, ¿ya? Los medios de comunicación por excelencia, que van a ser la radio, la televisión, el cine, ¿no? Y que de cierta manera ayudan a que la cultura pueda expandirse, ¿no? De una manera más rápida, ¿no? Y pueda asimilarse también, ¿ya? Empezamos con la radio, ¿no? La radio era de uso masivo, era un medio de comunicación mucho más asequible, ¿no? Y ayuda también a la población de masas, ¿no? A poder comunicarse fácilmente y poder interactuar con un proceso cultural mucho más dinámico, ¿ya? La televisión también llega, ¿no? Hacia mediados de los años 50, pero la televisión todavía no tiene una gran llegada a los sectores populares ni clases medias, porque era muy costoso todavía el poder adquirir una televisión, ¿no? Pero además, la televisión inicia con un rubro o un objetivo educativo, ¿no? La educación era el objetivo de la televisión, ¿no? Entonces, cuando llega la televisión al Perú, ¿no? Es dirigido por el Canal 7, ¿no? El canal del Estado, y ofrece alternativas educativas, ¿ya? Es más que todo para la educación. Ya luego, cuando se vienen otros canales, se implementan otros canales, como el Canal 5 o el Canal 4, son canales ya de señal abierta y son canales, perdón, ya no solamente con un rubro educativo, sino más bien familiar, de entretenimiento y hasta de índole comercial, ¿ya? Ya la televisión se vuelve una industria, una empresa, ¿no? Un negocio, ¿bien? La televisión va a ser utilizada para fomentar comercio, consumo, ¿no? De esta manera, la televisión va a promocionarse como una importante empresa, ¿no? Como un importante negocio, ¿ya? Y al promocionar todo esto, ¿no? Los programas de televisión daban espacio también para promocionar productos, ¿no? De diferentes empresas. Y esto genera también la oportunidad
de establecer en el Perú un nuevo espacio para la publicidad, para el marketing, ¿no? Para las profesiones de comunicación, ¿no? Entonces, ese es el boom, de cierta manera, de la publicidad televisiva, ¿no? Que generaban, por ejemplo, los supermercados, ¿no? Que generaban ciertos productos de consumo, ¿no? Entonces, por ese lado, la televisión promueve también, ¿no? Un auge en la nueva sociedad de consumo, ¿no? Y también la implementación de profesiones como el marketing o como profesiones, ¿no? De facultades de comunicación, ¿no? Publicidad, por ejemplo, ¿ya? Entonces todo eso tiene un auge también hacia los años, a mediados de los años 50 en adelante, ¿ya? Otra cosa también que es parte de estos nuevos procesos culturales, ¿bien? Va a ser la llegada del rock al Perú, llegada de nuevos géneros musicales al Perú, ¿no? Por ejemplo, el rock es uno de ellos, ¿no? Ya el Perú había tenido cercanía con otros procesos culturales en la música desde inicios del siglo XX, ¿no? El vals europeo, o por ejemplo el jazz, ¿no? El jazz norteamericano, que viene a influenciar mucho lo que es la música criolla, ¿no? Pero hacia los años 60 viene otro género también muy importante que va a tener su propia alternativa en el Perú, que va a ser el rock, ¿no? El rock copia mucho a estos grupos de rock ingleses o norteamericanos, como los Beatles, por ejemplo, ¿no? Y en el Perú se van a reproducir como los Chimes o los York, ¿no? Que son quizás los más conocidos, ¿bien? Y además también se va a crear una alternativa producida por el Perú para el mundo, que es el protopunk, ¿no? Una alternativa, ¿no? Un género musical mucho más fuerte, más radical, más cuestionador, más crítico, ¿no? Que van a imponer los Saicos, ¿no? Grupo que luego va a ser identificado, ¿no? Como los promotores del protopunk en el mundo, ¿bien? Entonces vamos a ver un poco de historia también del rock, ¿ya? Les voy a preparar un video para que ustedes puedan ver también un poco de la historia del rock en el Perú, ¿ya? Un momento. El rock, que también luego, como ustedes han visto en la película, ¿no? De la Avenida del Arco, el rock que luego también se va a fusionar con los géneros del wine, también de la chicha, ¿no? De la cumbia, ¿no? El rock también se fusiona con ello, ¿no? Entonces, uno de los principales promotores, ¿no? De eso fue también Los Mojarras, ¿no? Como les decía, y que luego esta película ha reproducido como musical, ¿no? En parte, ¿ya? Junto con otros géneros del rock, ¿no? Bien. Y aquí vamos a ver un poco de los inicios del rock en el Perú, ¿ya? Un momento, estoy preparando el material. Estoy muy contento y pues ya me compré uno de esos carros que parecen Jet. De hecho, cada barrio limeño muy orgulloso abanderaba a una banda de rock. Así son recordados los Esteibos o los Golden Boys del Lince. Pero dentro de las más importantes se encuentra Los Saicos, que fue la que marcó esa época.
El origen del nombre es aún un misterio en el ámbito de la leyenda que todo gran grupo de rock cultiva. Lince es el barrio que escuchó desde sus inicios a los Psychos. En esta calle, precisamente en esa esquina, recientemente han colocado una placa en homenaje a este gran grupo. Pero conversando con los vecinos, nos hemos enterado que en realidad ensayaban, o mejor dicho, y según palabras de los vecinos, hacían su bulla en ese edificio, ahí en el segundo piso. ¿Por qué son importantes los Psychos en esta historia? Pues porque, sin querer queriendo, son los precursores de un movimiento que más de 10 años más tarde sería conocido en todo el mundo como el punk. Ta, 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 ya. Echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren. El tema Demolición, el que mayor influencia tuvo en el rock peruano, fue adaptado años después por otros grupos de rock peruano, tales como Leucemia y Eutanasia, y hasta se ha reeditado en Alemania. En el caso de los Psychos fueron los primeros que grabaron físicamente, que hicieron sus 45, que pegaron, y ya cuando grabaron el último 45, o sea, recién posterior a eso es que graban otras bandas, como por ejemplo los Belkins. Otro grupo importante de este periodo fueron los Belkins. Inicialmente nosotros teníamos que poner un nombre. Entonces, como tú comprendes, tú alguna vez has sido miembro del grupo, todo el mundo aporta nombres, ¿no? Y cada quien quería poner su nombre. Entonces, todos agarramos un papel y dijimos, bueno, vamos a salir del problema. Para esto Raúl había visto en una caja de cartón, de whisky, el nombre Belkin, pero Belkin sin G y sin S, o sea, Belkin nada más. Entonces, Raúl lo había visto y puso su papel. Entonces, a la hora que sacamos se quedó salvación el nombre Belkin. Entonces, a eso le añadimos nosotros la G, el apóstrofe y la S. La historia de los Belkins, de alguna manera, simboliza la vida de los músicos de rock de los 60. Alfredo Sandoval vivía en Lince y estudiaba en la gran unidad escolar Melitón Carvajal. Un día, decidió fundar una banda de rock e invitó a unos amigos a su casa para discutir el asunto. Pero en lugar de los amigos esperados, llegó Raúl Herrera Aguirre. A Herrera y Sandoval se le unieron más tarde otros compañeros de Melitón Carvajal. Hubo un concurso de conjuntos, de barrio, y en el Cine Excelsior ganamos el concurso nosotros para poder grabar un tema que fue La Playa del Guasón. Y así fue que salimos a la palestra, si no, de repente seríamos un conjunto cualquiera. De esa época son famosos temas como Bólido de Fuego, Negro es Negro, Amor Imposible y Tema para Jóvenes Enamorados. Hay un poco de historia del rock, ¿no? En el Perú, ¿ya? Que fue siempre, que el rock, bueno, fue bastante productivo, ¿no? En cierta época, sobre todo en los 60 en adelante, en los 80 se produce un muy buen rock en el Perú también, y en los 90, ¿no? Luego ya como que la situación un poco no ha sido tan, digamos, productiva para el rock en el Perú, pero ha tenido momentos de auge bastante buenos y en la actualidad también, ¿no? También hay varias alternativas, ¿no? Pero bueno, esos son los inicios, ¿no? Del rock, ¿bien? Algo más, lo último que vamos a señalar hoy día, ¿no? Como parte de estos procesos culturales, ¿no? Que se dieron en el Perú entre los años 30 y 68, lo último que vamos a ver es algo que llama mucho la atención de las masas, ¿ya? Acuérdense que nuestro tema principal, ¿no? A nivel social,
político-cultural, ¿no? Es el tema de las masas, el gran movimiento social, las mayorías de las poblaciones, incluir sectores sociales, sectores, ¿no? Para generar masas, las mayorías, ¿ya? En esa situación de incluir a las mayorías, bien, hay el crecimiento también, hay el crecimiento de un proceso de inclusión, ¿no? A partir del deporte, ¿ya? El deporte va a ser uno de los principales ejes para incluir a las masas en actividades, ¿no? En actividades en beneficio de la sociedad y del país o del Estado, ¿ya? El deporte no, en sus inicios no fue para las mayorías, ¿ya? El deporte era para la élite, era para grupos privilegiados, ¿bien? Casi todos los deportes, ¿no? Habían sido generados por las élites, ¿no? Quienes se sentían así fortalecidos en su situación de superioridad frente a los demás, ¿ya? Mente sana en cuerpo sano, decían, ¿no? Entonces, todo se va a mejorar, ¿no? En una situación social, ¿no? Cultural, si es que nosotros promocionamos el deporte, ¿ya? Y las élites, ¿no? A inicios del siglo XX, las élites, la aristocracia en el Perú, traen varios deportes al Perú, forman clubes, ¿no? Clubes deportivos, ¿no? En donde sociabilizan, ¿ya? Y uno de esos deportes, ¿no? Que traen las élites va a ser el fútbol, ¿ya? Pero el fútbol luego comienza a ser utilizado para otros fines, ¿ya? El fútbol comienza a ser utilizado como una herramienta, ¿no? Como un elemento para poder distraer, ¿no? A los trabajadores de empresas, de fábricas, ¿no? Que andaban normalmente distraídos hacia inicios del siglo XX en formar colectivos, grupos, sindicatos, ¿no? En manifestaciones sociales, en hacer huelgas, en estar exigiendo derechos, ¿no? Y por lo tanto, eso era una situación incómoda, fastidiosa para el empresario, ¿no? Para el dueño de una empresa, ¿no? Y por lo tanto, opta, ¿no? Por otorgar una distracción a los trabajadores, ¿no? En vez de estar haciendo huelgas o manifestaciones políticas exigiendo sus derechos, vamos a crear, ¿no? Campeonatos, ¿no? Campeonatos con equipos de fútbol, ¿no? Para estos trabajadores, ¿ya? Y de esta manera el fútbol comenzó a volverse un deporte también de las masas, ¿no? De sectores populares, de grupos obreros, de clases medias también, ¿no? Entonces, de esta manera, poco a poco, ¿no? Obreros fueron creando sus propios equipos de fútbol, ¿no? Para representar a sus empresas, ¿no? Para representar a su equipo dentro de su empresa, ¿ya? Se crea la Alianza Lima de esta manera, ¿no? Se crea el Universitario de Deportes, ¿no? Como un grupo también de clase media, ¿no? Que se asocia sus intereses, ¿no? Al fútbol, ¿bien? Y hasta incluso, ¿no? Más adelante se fortalece la idea de crear un equipo nacional, ¿no? Un equipo nacional que represente al Estado, ¿ya? La idea de crear un equipo nacional que represente al Estado, ¿no? Se fortalece también con la presencia de gobiernos que tienen la intención de fomentar identidad o nacionalismos, ¿no? En base a la importancia del deporte, ¿ya? Un deporte como el fútbol, ¿no? Finalmente logra esos objetivos, ¿no? Porque es un deporte que llega a una gran población, ¿no? La gente se siente conectada con el fútbol, siente que el fútbol los representa, que puede unificar el país, ¿no? El momento en que el Perú juega, ¿no? Siendo representado por algún deporte y especialmente por el fútbol, es donde, ¿no? Se encuentran, ¿no? Todas, o se diluyen todas aquellas diferencias que uno puede encontrar en la sociedad, ¿no? El fútbol, por lo tanto, se vuelve como un deporte de masas, un deporte exclusivo también para fomentar la unidad nacional, ¿no? Y la identidad con la patria, ¿bien? Algo así como lo que pasó, por ejemplo, en Rusia, ¿no? Que Perú, después de mucho tiempo, fue al Mundial, ¿no? En Rusia y logró movilizar una gran cantidad de peruanos, ¿no? Que se fueron hasta Rusia para ver, participar en su país, ¿no? Entonces, es un gran elemento unificador, ¿ya? El fútbol, que reúne a masas, ¿no? Y fomenta la inclusión,
¿no? De cierta manera, ¿ya? Y en base a ello, también en base a la unidad que puede promocionar el deporte, se crea también, o se establece, porque ya ese territorio estaba destinado para deportes, se establece lo que va a ser el Estadio Nacional, ¿no? Se fomenta la creación del Estadio Nacional a mediados del siglo XX, promocionado por este presidente militar, ¿no? Odría, ¿ya? Que hace que hace una gran inauguración, ¿no? Para este estadio, ¿ya? Junto también con otras obras públicas, ¿no? Que Odría va a realizar, ¿no? Obras públicas que Odría genera a partir de los fenómenos migratorios y de la importancia que van a tener las masas, ¿no? Para generar políticas como esas, ¿no? Por ejemplo, grandes unidades escolares, ¿no? Grandes unidades escolares, grandes hospitales, ¿no? Y un gran estadio, ¿no? Era lo que promocionaba también el gobierno de Odría. ¿Bien? Listo, chicos y chicas, entonces hasta aquí vamos a llegar con la clase de hoy. ¿Tienen alguna duda o consulta hasta aquí? ¿Todo claro? Perfecto, listo. Bien, si hay alguien que si es que hay alguien que ha mandado correos o mensajes, ya creo que sí, tengo algunos correos o mensajes de este salón, ya, los vamos a ir respondiendo a lo largo del día, ¿ya? Así que cualquier duda o consulta también tienen la opción de enviar correos a Natalia Lara, que es nuestra AD, o también con copia a mí, ¿ya? Listo, chicos, cuídense mucho y ya nos vemos la próxima semana. ¿Bien? Cuídense. Gracias, chicos. Hasta luego.